Jai Shri Radhe Shyam. Una de las preguntas más comunes que llegan a mi casilla de correos, emails, que veo en comentarios, es cómo iniciar el camino de la espiritualidad. ¿Cómo funciona esto? Es una excelente pregunta debido a que literalmente el mundo de la espiritualidad es como decir qué página web es la mejor o qué marca de zapatillas es la mejor. Literalmente hay una sobrecarga de ofertas de espiritualidad. Y suena gracioso decirlo desde este punto de vista, pero es verdad. Y es lo que vamos a conversar aquí y cómo tratar de encontrar verdad frente a un mundo sobrecargado. Desde muchas perspectivas se dice que la espiritualidad no es algo que hay que hacer ayunos ni grandes sacrificios, que debe ser algo más natural en cierta forma. Estas ideas vienen principalmente de las diferentes corrientes de la nueva era, de escritores de la nueva era que nos enseñan o que enseñan cosas que muchas veces difieren de la verdad última. Incluso la mayoría de esos escritores de Europa o Estados Unidos son personas que no viven lo que escriben, pero escriben bestsellers o temáticas famosas, populares, y entonces crean toda una historia y todo un cuento detrás de lo que ellos están exponiendo. La espiritualidad es el antónimo de la vida material, pero desde la visión espiritual hay que hacer un balance a nuestra vida material. Vivir bien, comer bien, tener buenas relaciones con los demás y buena compañía, son cosas naturales y básicas de la vida material en este mundo, pero al mismo tiempo son las bases de la vida espiritual. Si tú deseas comenzar con tu trabajo espiritual, con tu desarrollo interno, entonces es sumamente importante observar algunos puntos. La vida espiritual no es para débiles, es para almas fuertes, es para seres fuertes que tienen la capacidad de ir hacia adelante y dar la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla por la superación, la batalla por el amor trascendental, la batalla por el trabajo día a día. Mira, se ha explicado la filosofía griega y los filósofos europeos de los últimos 100 años, 200 años, han explicado, y es muy correcto, que el hombre, y digo hombre en términos general, el hombre y la mujer, el ser humano, es una mezcla de dos energías, de dos fuerzas. Uno, su fuerza masculina, su fuerza femenina. Tenemos dos hemisferios cerebrales, uno positivo, uno negativo, ¿verdad? El universo se muestra así día, noche, lo que nosotros percibimos. Y el hombre, el ser humano, como composición es una mezcla entre dos fuerzas, que son opuestas. La fuerza Deva y la fuerza de los Asura. Es como una gran batalla cósmica que se desarrolla en el interior del corazón del practicante, de aquel que comienza la práctica espiritual. Antes de eso, textos, libros y filosofías no tienen efecto. En realidad todo el efecto comienza cuando comenzamos la práctica diaria. Y ahí es cuando comienza a levantarse el polvo, cuando comenzamos a ordenar nuestro interior y a prender las luces internas, es cuando comienza a levantarse el polvo y pareciera que en un momento todo lo que pensábamos que estaba todo bien, no está bien. Nos damos cuenta del desorden y toda la oscuridad que hay adentro con la que hay que trabajar. El gran maestro, Carl Gustav Jung, psicoanalista místico, un investigador, discípulo de Sigmund Freud, que desarrolló su propia teoría del psicoanálisis, de la psicología,
y desarrolló un tema importantísimo también a estudiar para los que buscan el camino iniciático, que es la teoría del inconsciente, totalmente real, inconsciente colectivo, inconsciente personal. Él, en un momento, Carl Gustav Jung explica esta teoría del inconsciente y dice algo muy, muy importante para todos los buscadores de la verdad. Carl Gustav Jung dice: nadie se ilumina imaginándose figuras de luz, pero iluminando su propia oscuridad. Esto quiere decir que en el momento, en el camino del misticismo, en el camino iniciático, que no tiene que ver con un camino religioso, el camino espiritual, llega un momento en que tienes que vivir tus fantasmas, entrar, verlos cara a cara, conversar con ellos, amaestrar a tus demonios, a tu parte salvaje, y luego salir de vuelta fuera de la caverna con la victoria y nada menos. Esto es sumamente importante. Recuerdo un yogui que conocí en Chile hace muchísimos años atrás. En el Valle de Elqui vivía un hombre, no sé si estará vivo todavía, vivía en una tienda de campaña pequeña y se llamaba Flavio. En el caso que alguien le conoce allá en el Valle de Elqui, díganme aquí en los comentarios que está bien o cómo fueron sus últimos días, semanas de vida. Era un personaje bastante conocido. Se había ido al Valle de Elqui, que es, para los que no conocen Chile, es un valle, como tal se dice, en altura, que está lejos de la ciudad y todo, en un entorno natural maravilloso. Entonces él se había ido a vivir allá. Si él hubiera estado en India, obviamente se va a los Himalayas, pero como estaba en Chile, se fue al Valle de Elqui, que era lo más posible para seguir viviendo y para poder estar lejos de todo ruido. Y un día estábamos ambos tocando el didgeridoo. Yo fui maestro de didgeridoo por muchos años, o tocaba y llegué a la maestría del didgeridoo por muchos años. Pueden ver parte de mi biografía, historia y aventuras increíbles que Dios me ha preparado en esta vida maravillosa en la página gaurasanga.org. gaurasanga.org. Está ahí en la descripción del video, le dan clic. Ahí pueden ver fundador, va a aparecer mi biografía, que es una autobiografía en tercera persona. Bueno, estábamos tocando el didgeridoo y meditando en el sonido de la tierra, porque el didgeridoo es el sonido de la frecuencia de la tierra, de la madre tierra. Y me fijé que Flavio hacía un sonido muy especial, que yo no había trabajado antes. Él me abrió un mundo nuevo de percepción. Y sonaba algo así. El didgeridoo tiene un sonido gutural profundo. Yo tocaba con mucho ritmo y hacía, hago, porque toco el didgeridoo, imitaciones de animales, sonidos tribales, de ritual. Y Flavio hacía un sonido así. Perdón. Y realmente me sorprendió que él hacía unos sonidos muy raros, un poco demoníacos, pudiéramos llegar a decir, sonaban como seres oscuros. Yo le pregunté, Flavio, tu tipo de sonido, lo que tú estás reproduciendo, es un sonido extraño. ¿Qué hay ahí? Flavio era un yogui, entendía de qué yo estaba hablando, no necesitaba hacerle preguntas tan precisas. En el idioma yógico uno conoce, es un poco telepático en cierta forma. Y me responde algo que fue espectacular. Dice: cuando estoy tocando, la música está conectando mi ser lumínico, mi yo, con mis demonios internos. Y en el momento que cantamos y está esta frecuencia, estoy meditando en que esos demonios dejan de luchar con mi yo lumínico y ahora comienzan a danzar y a cantar juntos. Era un trabajo de su inconsciente personal, de Flavio. Nadie se ilumina imaginándose figuras de luz, pero iluminando la oscuridad interna, como decía Carl Gustav Jung. Y ahí estuvo justamente el ejemplo perfecto
Me lo mostró Dios a través de Flavio. Gracias, Flavio, por eso. Entonces llega un momento en que uno tiene en el camino comenzar a trabajar con su área interna, y en su área interna, en el área interna nosotros traemos una cosecha de miles y millones de vidas. Los textos védicos explican que existe aproximadamente 8.4 a 8.7 millones de encarnaciones que hemos vivido actualmente, y en todas esas encarnaciones para llegar hasta este cuerpo humano, que es el pináculo de las manifestaciones de encarnaciones dentro del mundo material, porque tenemos la capacidad de meditar y tenemos la capacidad entonces de realizar la suprema verdad. La suprema verdad es Dios, la suprema personalidad de Dios, pero no ese Dios lejano, castigador, enojado, que da miedo. Es un Dios de dulzura, de cercanía, de amor, de devoción, donde Dios deja de ser Dios y el devoto deja de ser simple un devoto, pero hay una relación de amor continua y real en el día a día, aquí y ahora, no allá en la próxima vida, aquí y ahora se vive y se experimenta cada día. Esa es la experiencia de su servidor acá. Por eso, basado en los textos y en las instrucciones de los maestros, esta es la experiencia, y es una experiencia que se vive. Yo no estaría aquí hablando de nada que no haya comprobado o que no tenga fe en que realmente existe o que está sucediendo. Entonces esta experiencia es real y tú la puedes vivir también. Pero para eso hay que comenzar a conectarse, primero que nada, con una línea espiritual que entregue las directrices, las formas de desarrollar la espiritualidad. El Maestro Jesús, para decir de forma amplia en esta visión, no se autoiluminó. El Maestro Jesús estuvo en la India, pasó 12 años aproximadamente en la India, 4 años en India, 6 años en India y 6 años se fue a los Himalayas, donde está la tradición yoga, tántrica, y también está el budismo, por el budismo tibetano. El maestro Buda también desarrolló a través de diferentes maestros, fue estudiando hasta que llegó un momento en que se tuvo que sentar consigo mismo a hacer meditación, vayan, y alcanzar la iluminación. El maestro Buda lo hizo. La manifestación suprema de Dios, Krishna, en la tierra hace 5.500 años atrás aproximadamente, también hizo un trabajo bastante parecido, aunque él ya es Dios en sí mismo, lo van a entender cuando lo estudien, pero él mostró cuál es la forma de lograr esto y él también recibe un maestro espiritual que le enseña, pero Krishna, obviamente siendo la suprema personalidad, Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, Krishna, desarrolla en 3 meses todas las cualidades, todos los siddhis, todos los poderes y comprende todas las escrituras, todo de forma perfecta. Porque obviamente es una superpersonalidad, no como un ser humano normal. Entonces, Krishna muestra el ejemplo hace más de 5.000 años atrás de cómo alcanzar la perfección y cómo avanzar en el camino espiritual. Él, con su poder y con su conocimiento absoluto y trascendental, simplemente puede venir y hablar el Bhagavad Gita, manifestar la verdad suprema para el yuga, pero no, él mostró el camino, mostró la forma. Entonces él recibe y acepta un maestro espiritual. En su próxima manifestación, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, que fue hace 505 años atrás aproximadamente, exactamente lo mismo. Él también toma a un maestro espiritual y obviamente, al igual que en la forma de Krishna, de Ramachandra y todas sus expansiones, todas sus manifestaciones divinas, en muy poco tiempo alcanzan la perfección y superan a su propio maestro. Eso es como esto funciona. Superan a sus propios maestros dentro de muy poco tiempo, obviamente porque son avatars. Ellos no son seres humanos común y corriente, ordinarios, almas condicionadas, son almas eternamente liberadas, son más que eso, son la suprema personalidad de Dios. Pero ellos muestran con su ejemplo que el primer paso es tomar refugio, estar a la sombra de un maestro espiritual fidedigno. Un maestro espiritual fidedigno debe venir de la tradición de algún maestro espiritual fidedigno y así debe ser una cadena ininterrumpida. Aún así, en estos tiempos y en este mundo también, muchas veces sucede que las distancias, los tiempos, espacios a veces no cuadran con la necesidad espiritual de un practicante. Y es por eso que se necesita muchas veces
tomar información y poder investigar de una forma quizás un poco menos ortodoxa en este sentido. No podemos esperar que los únicos maestros están dentro de una linaje de fotografías en un templo de la India. No es así. Hay maestros y sobre todo en estos tiempos aparecen maestros en diferentes áreas del mundo para poder ayudar a los demás. Esto también está predicho por un gran Baba. Les voy a leer esa historia también más adelante, que dice: hoy en día y los tiempos como vienen, los indios, los hombres y las mujeres que nacen en India están dedicados a asuntos materialistas, simplemente para llenar sus barrigas, enseñan espiritualidad o alguna otra cosa. Tiene que llegar el momento donde alguien nacido en el occidente haga cambios también y también puede enseñar y manifestar. Eso también es una predicción que ha sido dada hace algún tiempo y les voy a leer la historia completa con detalle. Entonces Dios se manifiesta de diferentes formas y el maestro espiritual se abre de diferentes formas al mundo. No solamente en la India, estar sentado en un Bayan Kutir o a la orilla del Radhakunda o en Brindavan o en Jagannath Puri o en Navadvip o en Himalayas, pero el maestro espiritual se puede manifestar en el corazón de los devotos que tienen pureza, porque el maestro espiritual, para los que buscan cómo iniciar su espiritualidad y encontrar un verdadero guía, tutor, el maestro espiritual es una verdad trascendental que no tiene que ver con un cuerpo físico y por ende no tiene que ver con un lugar en la tierra, porque todo esto es ilusión. Yo explico siempre que hay que ver, entender, realizar el mundo como una ilusión y como una gran mentira, una farsa, que no existe. En cuanto a la filosofía de la Gaudiya Vaishnavismo, que es la que yo sigo, nuestros maestros han explicado que el mundo fenoménico es real y también es trascendental. El tema es que es transitorio, es temporal. Todo lo que se manifiesta en un momento se destruye y luego se manifiesta otra cosa y se vuelve a destruir. Y está constantemente trabajando de esa forma. Desde ese punto de vista hay que ver que este mundo es real. Pero lo más importante de entender de que este mundo no es real, aunque sí es real porque no tiene inicio ni tiene fin, ha estado siempre manifestándose. Cuando la manifestación cósmica se expande, nosotros podemos vivir en estos mundos, las almas, las jivas, las almas condicionadas, las conciencias condicionadas, entonces entran en los cuerpos y le dan vida a toda esta creación maravillosa. Pero luego, cuando todo esto se destruye, toda esa energía que se manifestó con el Big Bang, como lo explica entonces la ciencia, llega a un punto de unión completa, a un punto único de energía que se llama el Big Crunch. El Big Crunch, la destrucción completa, llega a un punto de energía único. Ese punto de energía único entonces vuelve a su origen. Ese origen se llama Mahavishnu, es el Vishnu Tattva. Y luego esto se vuelve a manifestar, se vuelve a expandir y vuelven las almas a salir y entran en todos los cuerpos, diferentes cuerpos. Estamos viendo ahora, escuchamos aves, hay un árbol frente a mí, atrás mío hay unos arbustos, ¿verdad? Quizás unos mosquitos dando vueltas, hay flores por ahí, pasto, césped. Entonces todo esto está lleno de vida. ¿Y qué le da la vida a la vida como tal? Eso es justamente el Atma, el Jiva. Son las almas condicionadas que están dentro de este mundo material. ¿Y por qué se les llama condicionado? Es porque la conciencia no está del todo purificada, no está limpia, no está iluminada, digamos. Es una conciencia que está condicionada al cuerpo, tiempo y espacio que le toca vivir. Por ejemplo, yo te puedo hacer un juego donde vas a comprobar por ti mismo. Si te digo, ¿tú quién eres? Y me vas a decir, soy mujer, soy hombre, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de México, de Estados Unidos, soy de la India, soy de Suecia, de Alemania, de España, de donde sea. Y tengo tal edad y te digo, dime más de ti. Bueno, mi nombre es tanto, dime más de ti. Tengo un carnet, un DNI, un RUT con tal número. Pero todo eso es justamente lo que hay que entender que es falso y que es irreal. Aunque es real, no es real. ¿Se entiende? Es una concepción que tiene más de una profundidad y hay más de dos colores. Real y no real es una visión en blanco y negro. En realidad, en la realidad trascendental, en la realidad que está más allá, espiritual,
no existe blanco y negro, existe blanco y negro, los matices de blanco al negro y existen los colores. Todos los colores que conocemos, más colores que no conocemos, que no podemos ver con estos ojos materiales y los matices que hay entre ellos. Entonces es un abanico infinito de posibilidades. Por tanto, como es temporal, es cambiante, debemos comprender y primero que nada, en la primera etapa de la práctica, entender que esto no es trascendente, es temporal, ¿verdad? Mira, ¿viste? Estábamos hablando de mosquitos y los atraje con la palabra. Ya, vaya a volar por allá porque estamos haciendo un video para compartir filosofía espiritual, así que déjame conversar tranquilo, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte, comprender que todo esto es temporal, por tanto no es real. ¿Por qué hay que comprender esto? Porque en primera instancia, y lo más importante es realizar que no somos este cuerpo temporal, que somos un ser eterno y trascendental. Debido a eso es que digo que este mundo no es real. Somos un ser eterno y trascendental, el cual tiene una misión maravillosa, y esa misión es encontrarse con el amor eterno. ¿Por qué siempre está el sueño de la media naranja, encontrar mi media naranja, encontrar mi pareja, el amor de vida? Todo esto es lo que hace girar a la humanidad. Y si no es el amor, entonces el placer. Un poco más de cerebro reptiliano, pero es el placer inmediato, básico. Porque también es parte de Dios. Mira, el amor eterno es Dios, pero nosotros debemos realizar realmente quién es Dios para entender quién es. Y cuando entendemos qué es Dios, entonces nos enamoramos de Dios. Y ahí encontramos nuestra media naranja, real, trascendental. Y segundo, la naturaleza de placer y de evitar el dolor también es por nuestra naturaleza espiritual intrínseca. Nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro corazón espiritual, sabemos que el dolor no lo deseamos y deseamos placer. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todos los placeres. Dios es el origen del placer. Dios es el origen de la vida. Dios es el origen de la belleza. Dios es el origen de todo. Yo frente a mí estoy mirando un bosque. Estoy sentado frente a un bosque de Brindavan. Maravilloso, verde, con sus aves que vuelan, todo. Es una poesía maravillosa esta vida, es una poesía fantástica, pero hay que aprender a verla con los lentes que corresponde. Hay que aprender a ver esta maravilla, esta sinfonía cósmica, esta danza universal que está llena de belleza, de una belleza sin igual. Y detrás de eso obviamente hay una superconciencia, porque si yo fuera el creador de esto, como algunos piensan, si yo fuera el creador de esto, que es toda una manifestación de mi mente o de mi inconsciente, yo personalmente, consciente o inconscientemente, no logro desarrollar una belleza como tal. Ponme un papel y lápiz o una máquina aquí que conecte y que ponga mi mente en una imagen. Hay inteligencia artificial que ya está haciendo algo así. ¿Creen ustedes que voy a tener yo o cualquier artista, Picasso, Da Vinci, Miguel Ángel, que van a tener la posibilidad de crear de la nada mundos, universos, galaxias, estrellas, Vía Láctea, la naturaleza de las flores, la maravilla de las hojas, los colores que hay ahí? No lo podrían hacer, porque tienen inteligencia y tienen mente que es limitada, porque la mente también es material. Tiene un comienzo y tiene un fin. Nuestra inteligencia espiritual, cuando entramos en nuestro cuerpo trascendental, eso no tiene fin, eso es eterno. Entonces esa es nuestra verdadera naturaleza. Y todos los grandes maestros hablan, aunque hayan discusiones de si esta realidad es verdad o es no, y lo que sea, es un poco sin importancia, carece de importancia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, nuestra naturaleza, quienes somos nosotros, la vida que le da vida a todo este cuerpo y la vida que le da vida a todos esos cuerpos que están ahí, son temporales. Todo eso es temporal, mientras que la vida, eso es trascendental y esa es nuestra real naturaleza. Y a lo que deberíamos realmente enfocarnos, encontrar cómo entrar en esa conciencia de autorreconocerme. En psicología, en psiquiatría hay estudios de un tipo de patología, de enfermedad, de problema psicológico que a veces está originado por temas neuronales, o sea, del cerebro mismo, que se llama disociación.
Y la disociación es cuando una persona, por ejemplo, se mira al espejo y no se reconoce. Es como que si yo mirara este video y digo, ¿y quién es ese personaje que está ahí con lentes, con lentes de lectura, que tiene este pañuelo en la cabeza, que tiene un collar así de madera? ¿Quién es? Y lo estoy mirando yo y no lo reconozco. Eso se llama disociación de la realidad, disociación del yo, personalidad, etc. Entonces, en este momento, nosotros como jiva, como alma condicionada, porque estamos condicionados al cuerpo, a la visión material de las cosas, no logramos asociar que yo en realidad no soy esto que está afuera, pero soy lo que está dentro. Tenemos una disociación espiritual. Y es por eso que cuesta tanto llegar a la verdad, porque primero tenemos que saber quiénes somos nosotros y luego hacia dónde debemos ir, cuál es nuestra misión, para qué estamos aquí. Para eso necesitamos encontrar un tutor que haya caminado ese sendero, pero no por su propia imaginación, porque uno se puede encontrar con alguien que toma ayahuasca y se imagina cualquier cosa y va para adelante, y uno va a caminar eso. Eso no es un tutor, eso no es un maestro, eso no es un guía espiritual. Guía, maestro es Shiksha, es quien te da la instrucción, quien te enseña, pero te debe enseñar en base del conocimiento de los textos sagrados, de los textos revelados, de la sabiduría ancestral trascendente, que es incuestionable, no porque no se pueda cuestionar, pero es incuestionable desde el punto de cuando se estudia, es una verdad tan fuerte, tan profunda, que disipa toda duda, no a nivel de religión, de que uno cree algo y lo tiene que creer porque es parte del dogma. No, los textos son filosofía, uno lo estudia, lo analiza y realmente uno ve que es poderoso y que es una verdad trascendental. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que encontrar tutores, profesores, maestros que nos puedan enseñar basado en la forma en que los grandes sabios, los grandes maestros de su escuela, de su tradición, han vivido, han escrito, han descrito, y ellos mismos al mismo tiempo están basados en sus maestros que también están basados en esos textos trascendentales. Uno de esos textos trascendentales son, por ejemplo, el Srimad Bhagavatam, que es una compilación de 18.000 versos que está conectada a 18.000 versos que hablan desde el origen de la humanidad, de las diferentes eras anteriores, hablan hacia dónde va la humanidad, hacia dónde y cómo termina Kali Yuga, hablan de quién es la suprema personalidad de Dios, quién es Dios realmente, después de que muestra y explica diferentes manifestaciones de Dios, llega a los finales versos, revelando quién es realmente Dios, dónde se encuentra, cómo es, cómo se llama, cómo se ve, quiénes somos nosotros. Ese es un texto de cabecera para cualquier buscador de la verdad. El Srimad Bhagavatam es un texto, y no tiene que ver el Srimad Bhagavatam con un texto de una secta, de una religión, ni es propiedad de los Hare Krishna, ni de los budistas, ni de esto ni de lo otro. El Srimad Bhagavatam es una bendición para el universo entero. Y pertenece, sigue a la tradición Vaishnava, pero la tradición Vaishnava es la religión de Dios, por tanto es aceptable y debe ser aceptado de esa forma. El Bhagavad Gita, lo mismo, el único texto que existe donde Dios mismo lo habla, no a través de un Mesías, a través de alguien que le inspira la información. El Bhagavad Gita fueron las palabras exactas de Krishna hace 5.000 y algo de años atrás. Y ahí él explica el sentido del alma, qué es el alma, qué somos nosotros, por qué estamos acá, cómo nos emancipamos, cómo alcanzamos la liberación, la iluminación está ahí. Pero Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam no son textos que podemos estudiar por nosotros mismos de forma sola, de forma privada. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia esta potencia de espiritualidad, esta fuerza, entonces si uno lo estudia de forma personal, sin la tutoría, sin la enseñanza de un maestro que esté más avanzado, obviamente, todo lo que uno aprende, lo comienza a aprender, pero lo aprende desde el ego. Entonces uno cree que uno comienza a aprender y que empieza a saber y comienza a saber ciertas cosas y se comienza a sentir superior porque las demás personas no saben, porque uno no está en contacto con nadie que sea superior para que nos ayude a controlar
el ego, que es la naturaleza de mantener este cuerpo y el alma juntos en este mundo material. Entonces es importante estudiar a través de un maestro los textos sagrados, y los textos sagrados se van a revelar en el corazón. La sabiduría, el conocimiento espiritual perfecto no es algo que nosotros podemos escalar hacia. En realidad nosotros jamás podemos llegar a ello porque es Dios. Nosotros no podemos atrapar a Dios, pero Dios puede descender hacia nosotros. Y eso es justamente lo que hacemos. Meditamos, trabajamos, hacemos meditación, japa, actuamos en el día a día de forma conforme a la línea espiritual que es recta como una vara, filuda como una espada, el camino del fuego, el camino iniciático. Seguimos la instrucción de nuestros maestros y entonces en un momento, por ese motivo, Dios también nos da una mirada, así como estamos mirando hacia Él, en algún momento Él no, se va a referir a nosotros y en ese momento, ¡pum!, se abre la sabiduría en el corazón. Y entonces todo lo que está en los textos, lo hayas leído o no, va a estar dentro tuyo, lo vas a saber, la sabiduría comienza a emanar. Y ahí es cuando estás llegando a la maestría dentro de esto. Pero nunca la maestría es una maestría de ego, es una maestría de ser especial, ser único, ser grande. Mientras más maestría, más humildad. Y mientras más humildad, más amor, prema. Bueno, estos son algunos tips que les puedo dejar aquí para todos los que se sienten llamados a la flauta mágica del mundo trascendental, a todos que sienten el llamado de practicar y trabajar su espiritualidad, que es tan importante, sobre todo en estos momentos de oscuridad, que el mundo se está poniendo muy denso. Nosotros podemos cambiarlo. Un abrazo grande a todos. Revisen gaurasanga.org, ahí hay mucha más información y ahí también hay un texto que les dejé, se llama Guru Tattva, la verdad sobre el maestro espiritual, un texto que escribí hace algunos meses y entonces ahí van a poder leer y profundizar mayormente sobre la verdad del maestro espiritual y el camino. Un abrazo grande a todos. Pranams. Jai Jai Shri Nitai Gaurango, Jai Radharaman, Jai Jai Shri Radheshyam.